Déjame empezar preguntándote algo que quizá nunca te detuviste a pensar, pero que tal vez explica mucho de lo que has vivido hasta hoy. ¿Por qué hay familias que parecen cargar una lucha financiera que nunca termina? ¿Por qué hay gente que intenta una y otra vez, y aún así el dinero nunca se queda, nunca se multiplica, nunca florece? ¿Por qué existen hogares donde el dinero entra, pero se escapa como agua entre los dedos? ¿Por qué hay personas trabajadoras, honestas y esforzadas, que desde niños solo vieron escasez, deudas y batallas, mientras otros parecen nacer con la vida resuelta? ¿Y por qué, incluso haciendo todo bien, algunas personas sienten que existe un techo espiritual que las mantiene presas? Hermano, hermana, ¿sabes de qué te estoy hablando? Me refiero a esa sensación de que no importa cuánto hagas, algo siempre te jala hacia atrás. Esa sensación de caminar sin llegar, de construir sin ver crecer, de sembrar sin cosechar, de soñar pero despertar siempre en el mismo lugar. Y lo peor es ver que esto no empezó contigo. Vino antes, vino de lejos, vino de tu familia. Tal vez ya te diste cuenta. Tu padre luchó toda la vida. Tu madre nunca logró prosperar. Tus abuelos vivieron apretados. Tus tíos siempre tuvieron dificultades y ahora tú estás intentando salir adelante, pero sintiendo el mismo peso. Es como si existiera una cadena invisible que mantiene a toda la familia en el mismo nivel. Quiero decirte algo con toda verdad y cariño. Esto no es culpa tuya. Esto es espiritual y te lo voy a explicar. Los sabios judíos llamaban a esto Din Mishpachti, el decreto energético familiar o la cadena generacional de escasez. Ellos explicaban que hay familias que cargan, sin saberlo, una especie de nudo espiritual que bloquea el flujo, impide el crecimiento, crea miedo al dinero, genera culpa por prosperar, provoca pérdidas repentinas, atrae deudas, activa autosabotajes, aleja oportunidades y repite historias de los antepasados. Y lo peor es que todo esto se pasa de generación en generación como una costumbre invisible. Es como una herencia, pero una que nadie quiere. Una herencia de falta, de lucha y de supervivencia. Los maestros judíos decían que la pobreza que atraviesa generaciones no es material, sino energética. Empieza como un trauma, se convierte en creencia, se vuelve un patrón y termina volviéndose destino. Pero no tiene por qué seguir siendo tu destino, y por eso estás aquí. Déjame contarte una historia que los rabinos usaban para explicar esto. Había una familia en Jerusalén que por 4 generaciones intentó prosperar. Trabajaban mucho, hacían todo bien, y aún así nada funcionaba. Siempre faltaba, siempre se escapaba, siempre salía mal. El abuelo decía que el dinero no era para ellos. El padre decía que así era la vida. El hijo creció escuchando que el dinero es sufrimiento y la hija pensaba que nunca lo lograría. Hasta que un día un sabio los miró y les dijo: «Ustedes no son pobres, ustedes están atrapados». Y eso cambió todo, porque la pobreza espiritual no es falta de dinero, es falta de flujo. El dinero no es papel, es movimiento. Cuando el movimiento está bloqueado, la provisión deja de llegar y la familia entra en modo supervivencia. Cuando eso pasa, el miedo se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos. Pero cuando el flujo se destraba, todo cambia. Eso es lo que quiero mostrarte. Existe un salmo que destraba el flujo familiar, que rompe esta cadena y que multiplica donde no parecía haber salida. Los sabios lo reservaban para momentos como el tuyo. Pero calma, aún no es la hora. El corazón necesita preparación. Tú no trajiste la pobreza, tú heredaste el peso. Quiero que entiendas algo hoy para quitar esa carga de tu pecho.
La lucha financiera que vives no comenzó contigo y no es culpa tuya. Tú heredaste ambientes, miedos, patrones emocionales, creencias y silenciosamente la desesperación de quienes intentaron antes que tú. Los sabios decían que un niño nace cargando la vibración de la casa donde entra. Si la casa era tensa, aprendiste tensión. Si había miedo, aprendiste miedo. Si había lucha, aprendiste lucha. Si se hablaba poco de dinero, aprendiste silencio. Y si solo se hablaba de cuentas, atrasos y presión, aprendiste escasez. Después creciste pensando que la vida te castigaba, cuando en realidad era la energía familiar repitiéndose. Pero escucha esto con fuerza. Un patrón espiritual familiar no se cura con esfuerzo, se cura con luz, y la luz no falla. Los sabios tenían señales para reconocer cuando la pobreza era espiritual y no material. Si algunos de estos signos han ocurrido en tu familia, entonces ya sabes que tu caso es espiritual. Primero, todo mejora y de repente vuelve a cero. Segundo, toda la familia trabaja duro, pero nadie prospera. Tercero, el dinero llega pero desaparece rápido. Cuarto, existe un miedo constante a que falte. Quinto, hay deudas repetidas o dolor emocional ligado al dinero. Y sexto, alguien tuvo una gran pérdida en la familia. Si viste al menos 2 señales, el ciclo existe y tú estás en medio de él, pero también eres quien va a romperlo. Necesito que entiendas que tú eres el puente, el elegido para romper el ciclo. No llegaste aquí por casualidad, ni estás leyendo esto por accidente. Estás siendo preparado para algo. Hay momentos en la historia de una familia donde nace alguien capaz de romper lo que nadie pudo. Cuando esa persona llega, el cielo empieza a mover todo a su alrededor. Oportunidades, percepciones, inquietudes, llamados espirituales y sueños insistentes. Muchas veces esa persona vive lo que tú estás viviendo. Una lucha financiera que no tiene sentido. Pero no es castigo. Es una señal de que el flujo se va a destrabar contigo, de que la luz que estuvo apagada va a encenderse en ti, y de que la prosperidad que tu familia nunca vio va a comenzar por tu vida. Los sabios lo llamaban el elegido de la línea, y yo lo siento en ti. El salmo que vas a recibir más adelante no es común. Rompe lo que estuvo atado por años, desbloquea lo que estuvo detenido por décadas, corta lo que estaba amarrado, limpia rutas antiguas, abre canales financieros, rompe patrones familiares y activa prosperidad real. Pero este salmo no puede entrar en un corazón pesado, confuso, incrédulo o lleno de culpa. Por eso la preparación es importante, y vamos paso a paso. No se revela antes del momento correcto. Los rabinos decían que la bendición solo entra donde hay espacio, y esta primera parte es para crear ese espacio dentro de ti. Si lo que está bloqueando tu prosperidad no es la economía, ni tu trabajo, ni tu falta de esfuerzo, sino algo que comenzó en tu familia mucho antes de que nacieras, ¿estás listo para descubrir la raíz espiritual de la pobreza que intentó acompañarte toda la vida? Hay algo que mucha gente intenta resolver con esfuerzo, trabajo, estudio y estrategia, pero nunca lo consigue. Y eso pasa porque lo que están tratando de arrancar no está solo en su vida, está en la familia. Déjame preguntarte con toda sinceridad. ¿Ya te diste cuenta de que la pobreza en tu familia parece tener una forma que se repite, casi como si tuviera identidad propia? Se comporta como un espíritu familiar, una sombra antigua, un patrón que no suelta a nadie. ¿Ya notaste que algunas personas de tu familia tienen miedo del dinero, evitan oportunidades, siempre creen que no va a funcionar o se sabotean justamente cuando todo podría cambiar? Si ya viste algo de eso, estás a punto de entender
que la pobreza familiar no es solo falta de recursos, es un patrón espiritual heredado. Los antiguos rabinos decían que la carencia no es financiera, sino de flujo. Flujo de energía, de pensamiento, de fe, de valentía, de visión, de acceso, de movimiento y de luz espiritual. Cuando ese flujo se traba, la vida puede ser linda, pero parecerá gris. Puede haber oportunidades, pero no las verás. Puede entrar dinero, pero no se quedará. Puedes trabajar mucho, pero no vas a prosperar. Eso es espiritual, y por eso trabajar, estudiar o esforzarse más no rompe ese ciclo, porque no estás luchando contra el dinero, estás luchando contra una energía que acompaña a tu familia. Según la Kabbalah, los antiguos sabios explicaban que hay formas en las que el espíritu de la pobreza se instala en una línea familiar. No hablo de fantasmas, sino de una vibración repetitiva. La primera raíz es un trauma financiero antiguo. Alguien en el pasado sufrió una gran pérdida, robo, quiebra o humillación, generando un miedo que se convirtió en cultura familiar. La segunda raíz son las palabras malditas dichas sin querer. Frases como «el dinero no es para nosotros», «nacimos para sufrir» o «el dinero solo trae problemas». Eso crea una programación espiritual. La tercera raíz es la culpa por prosperar. La persona no quiere ganar más que su familia por miedo a ser juzgada. La cuarta raíz son los votos no dichos. Promesas internas de antepasados que juraron no volver a confiar en el dinero o prefirieron ser pobres para evitar sufrimientos, creando un bloqueo hasta hoy. La quinta raíz es la envidia antigua o energías negativas contra la familia, que pueden haber cerrado puertas hace mucho tiempo. Lo más doloroso es que la pobreza se enseña como cultura. Es un sistema invisible de ideas que se transmiten sin percibirlo. Mejor no arriesgar. Es mejor guardar demasiado. El dinero es peligroso. Sin darse cuenta, eso se vuelve una prisión emocional y mental. Cuando un niño nace ahí, absorbe ese modo de vivir y lo normaliza, convirtiéndolo en un destino no elegido hasta que alguien despierta. Ese alguien eres tú. La Kabbalah habla de los vasos quebrados. Cada familia es como un vaso espiritual donde se derrama la abundancia. Pero si el vaso está roto por dolores antiguos, injusticias, desunión o miedo, la abundancia se escurre. Pero existe cura y restauración del vaso, y para eso se usa el salmo específico que te entregaré. En la vida de quien la carga, la pobreza familiar se manifiesta como escasez emocional, sensación de no merecer, dificultad para recibir ayuda, miedo a ganar, culpa por prosperar, dinero que entra y sale rápido, personas que se aprovechan, puertas que se cierran, ansiedad financiera crónica y pérdidas inesperadas. Afecta mucho más que el bolsillo, afecta la vida entera. Hay un momento en que el peso se vuelve insoportable, nada funciona y el alma grita, ya no aguanto más. Los sabios decían que cuando el alma llega al límite es porque está lista para romper el ciclo. Ese cansancio es la señal de que vas a romper esto aquí y ahora. El cielo percibió que estás preparado para cambiar la historia de tu familia. Ahora que entendiste de dónde viene el peso, llegó la hora de entender cómo el cielo reacciona a la injusticia financiera familiar. Lo que viene es el inicio de la guerra, cuando todo lo escondido se desmorona y el mundo espiritual se mueve. ¿Por qué será que justo cuando estás a punto de cambiar tu vida financiera, algo pasa y todo se traba? ¿Por qué al decidir guardar dinero aparece un imprevisto? ¿Por qué cuando empiezas a prosperar surgen problemas de la nada? Hermano, hermana, eso no es coincidencia, es guerra. La riqueza es luz y la luz incomoda. Los antiguos cabalistas
Decían que la riqueza es la expansión del alma y el brillo del destino. Como la luz ilumina y revela, todo lo que crece incomoda a lo que es pequeño. Las sombras se inquietan antes de que la luz se manifieste. Existen fuerzas que no quieren ver a tu familia prosperar. Te prefieren pequeño y dependen de tu debilidad. Hay energías que se alimentan del estancamiento y no quieren que te liberes, porque cuando prosperas, rompes patrones y despiertas poder. La pobreza es un ataque espiritual disfrazado de problema material. Destruye la identidad con miedo, vergüenza y ansiedad. Cada vez que te ves trabado, es falta de luz, pero vamos a encenderla. La guerra empieza cuando intentas crecer. Cuanto mayor es la promesa y el propósito, mayor es la resistencia. Esa es la ley espiritual del avance. Los sabios enseñaban que la pobreza injusta es observada por el cielo como opresión. Y cuando hay opresión, hay intervención. El cielo no permite que una familia sea aplastada por generaciones sin que llegue la justicia. Ese momento llega cuando alguien como tú despierta. Cuando lo haces, el cielo se mueve no solo por ti, sino por todo tu linaje. Existe un principio llamado Tikkun Mishpachti, la corrección familiar, donde el cielo levanta a alguien para sanar a todos a través de la conciencia y la apertura de caminos. El Eterno se alegra cuando alguien libera a su familia. La pobreza familiar tiembla cuando entiendes esto, porque no luchas solo por ti. Cuando tú prosperas, los ciclos se rompen y la energía se limpia. El mal lo sabe y por eso trata de detenerte. Pero tú llegaste hasta aquí y ya no retrocederás. Cuando el cielo decide actuar, la presión aumenta para expulsar lo viejo, la conciencia despierta para revelar lo nuevo y se libera una llave espiritual, el Salmo poderoso. Pero antes debes entender el momento más doloroso, el temblor antes del cambio. ¿Por qué todo parece empeorar justo antes de mejorar? Cuando decides romper el ciclo, las energías antiguas entran en desesperación y tratan de retenerte. La Kabbalah llama a esto Shevirat HaMishpachá, la ruptura de la energía familiar antigua. Al romperse, suelta ansiedad, miedo, deudas y confusión. No es que tu vida empeore, es que estás removiendo la raíz, y eso duele. La vida expulsa lo que no sirve para dejar espacio a la abundancia. Es como limpiar una casa abandonada. Al principio el polvo sube y todo parece peor. Pero el orden está llegando. La presión es proporcional a la bendición. Sientes tanta presión porque no naciste para poco. Estás viviendo un parto espiritual, a punto de dar a luz un nuevo ciclo. Los rabinos explicaban que el sufrimiento antes del cambio es una señal de que tu espíritu, mentalidad y creencias están cambiando. La prueba del cielo, o nisayón, viene para prepararte y saber si realmente quieres prosperar. A pesar del cansancio y la duda, estás listo. El temblor es el último aviso de que el patrón familiar está cayendo. Después del caos viene el orden, y el milagro comienza cuando tu alma está lista para recibir la riqueza. La prosperidad no entra en un corazón quebrado, solo en uno preparado. Antes de derramar abundancia, Dios ajusta tu interior. Un alma desalineada pierde y se sabotea. Un alma preparada sostiene y multiplica. El cielo prepara el alma con 4 limpiezas. La primera es arrancar la culpa por prosperar, que crea autosabotaje. Mereces prosperar para ayudar a tu familia. No es ego, es responsabilidad espiritual. La segunda es sanar el miedo al dinero, que repele la prosperidad. El dinero solo entra donde hay confianza. Tu miedo no es incapacidad, es señal de responsabilidad. La tercera es sanar la herida de la escasez aprendida, esa creencia de que
no hay para mí. Tu alma está aprendiendo la vibración de la abundancia. La cuarta es sanar el bloqueo de la identidad. La prosperidad entra cuando sabes quién eres. No eres cualquiera. Eres el que rompe la línea, el giro y la sanidad de tu familia. Ahora estás listo para recibir la llave. Tienes el Salmo 112, el Salmo del justo próspero, que expulsa la pobreza y decreta abundancia. Los sabios decían que quien vive este salmo ve levantarse la riqueza. Respira profundo, relaja los hombros y deja que la luz entre. Salmo 112. Alabad al Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. En las tinieblas amanece luz para los rectos. Él es clemente, compasivo y justo. El hombre bueno tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo tanto, nunca será conmovido. El justo será recordado para siempre. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Ahora, la interpretación profunda de los códigos verso por verso. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Habla de alineamiento y propósito. Quien vive con propósito nunca vive con carencia. Su descendencia será poderosa en la tierra. Cuando te alineas, tu familia sube contigo. Destruye la pobreza heredada y asegura que no pasará a tus hijos. Bienes y riquezas hay en su casa. Declara riqueza concreta y estable que permanece. En las tinieblas amanece luz para los rectos. La luz nace donde hubo injusticia financiera y dolor en tu familia. Gobierna sus asuntos con juicio. Activa inteligencia financiera, claridad y decisiones sabias. Nunca será conmovido. Destruye el miedo a perderlo todo. Otorga estabilidad. No tendrá temor de malas noticias. Disuelve la ansiedad crónica. La prosperidad comienza en un corazón tranquilo, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Victoria sobre las energías de pobreza, deuda y envidia. Su poder será exaltado en gloria. Tu prosperidad será visible y tu victoria reconocida como testimonio. El deseo de los impíos perecerá. Sella la victoria. Toda energía que intentó derribarte pierde poder. Cuando recitas el Salmo 112, las deudas se resuelven, las oportunidades aparecen y la escasez pierde poder. Pero necesitas activarlo con un ritual simple y sagrado, el ritual de la multiplicación. Un salmo activado se convierte en destino. ¿Cómo activar el Salmo 112? El salmo no pide prosperidad, la afirma. Sigue estos pasos, el silencio sagrado. Siéntate y respira lento por 60 segundos para alinear tu espíritu. La mano sobre el pecho. Coloca tu mano izquierda sobre tu corazón para calmar el alma y traer presencia. La declaración de intención. Di en voz baja: rompo ahora la pobreza de mi linaje. Recibo prosperidad limpia y divina. Lectura. Triple. Lee el Salmo 112 3 veces seguidas. Primera lectura. Hazla despacio para limpiar el linaje y romper patrones antiguos. Segunda lectura. Hazla con más fuerza para abrir caminos y liberar oportunidades. Tercera lectura. Hazla con autoridad para activar la multiplicación y la estabilidad. El cierre. Al terminar, quédate en silencio 10 segundos. Luego levanta la mano derecha y declara: activo la abundancia divina. Libero la prosperidad de mi linaje. Recibo el derramamiento del Salmo 112.
Para resultados máximos, hazlo un jueves después del atardecer, asociado a la expansión y multiplicación. Después del ritual, sentirás alivio emocional, claridad y comenzarás a ver cambios financieros y oportunidades inesperadas. Te entrego ahora la bendición final de los sabios. Que la luz de la riqueza visite tu casa. Que toda escasez se rompa sin fuerza. Que la honra se levante sobre ti. Que la prosperidad encuentre descanso en tu familia. Que lo perdido vuelva multiplicado y que la paz llene tus días. Amén. Shalom. Prosperidad sobre tu vida.